Ah, nos deleitamos cuando adoramos al Señor. Y bueno, hoy no es la excepción, ¿verdad? Hoy también estamos gozosos delante de su presencia. Y bueno, como estamos con la continuación de la serie que estamos viendo, pues bueno, nos tocan unos temas bien interesantes, ¿verdad? A veces cuando estoy estudiando los temas digo, Señor, ¿en qué me metí? Pero bueno, hay partes, quiero decirle algo, hay partes que son más difíciles de predicar que otras. Hay temas que son más difíciles que otros. Hay temas que uno puede predicar y hasta muerto de la risa, ¿verdad? Pero hay otros que son más sensibles, más delicados, ¿verdad? Y más graves algunos. Pero Pablo le decía a Timoteo, te aconsejo que prediques todo el consejo de Dios, ¿verdad? No solamente lo que suena bien o lo que aparentemente, ¿verdad? Es más agradable, sino todo, ¿verdad? Todo. Así que, bueno, y la palabra de Dios es siempre, ¿verdad? Edificante, siempre es Dios que nos habla por medio de su palabra, siempre nos edifica, siempre nos bendice, siempre nos da vida. Entonces, la palabra de Dios es como la comida, ¿verdad? Hay comidas que nos gustan mucho, hay comidas que no nos gustan tanto y hay otras comidas que a lo mejor no nos gustan, pero pues a veces no hay de otra más que comerla. Entonces así es la palabra del Señor. Bueno, entonces quiero que me acompañe en su Biblia. Estamos en nuestro texto que es nuestro punto de partida, ¿verdad? Éxodo capítulo 20. Este es probablemente el versículo más corto que hay en la Biblia. Éxodo 20, versículo 13. ¿Ya están ahí? ¿Cómo dice? No matarás. ¿Verdad? Ese es uno de los versículos más cortos. Creo que es el más corto, el más breve. ¿Verdad? Hay otro en el Evangelio de Juan, capítulo 11, donde dice, nada más dice, Jesús lloró. También son dos palabras, pero tiene más letras. Este tiene menos letras. Este es, no matarás. Y bueno, por ahí había un anuncio pendiente de los celulares, de ponerlos en silencio. Ahí vamos a encargar, ¿verdad? De hecho, lo deberíamos de poner en modo avión. Eso sería lo correcto. Pero bueno, les damos chance. Éxodo capítulo 20, dijimos, versículo 13, no matarás. Parece algo muy sencillo, parece algo tan fácil de entender, ¿verdad? Y para muchos de nosotros, bueno, pues no está en nuestros planes matar a nadie, ¿verdad? Aunque a veces dan ganas, dijeran. No, las ganas no faltan, por ganas no paramos. Pero en realidad, quiero decirle algo, este mandamiento, aunque ya lo tenemos aquí expresado en los 10 mandamientos, en lo que se conoce como el decálogo, los 10 mandamientos, este mandamiento, acuérdese que esta ley es la ley del Señor, es la ley de Dios, y habla del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. Y el carácter de Dios no comenzó cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Él acuérdese que es eterno. Entonces, ya había un mandamiento respecto a esto desde mucho antes de Moisés. Quiero decirles algo muy interesante. Moisés recibió del Señor estos mandamientos y hay personas que pues, estudiosos, académicos, que dicen que la ley de Moisés o los 10 mandamientos son que Moisés los copió, que no es que Dios se los haya dado, sino que los copió de otras culturas, de otras civilizaciones que ya tenían este tipo de leyes. Bueno, quiero decirle algo.
hubo civilizaciones, hubo pueblos mucho antes de la época de Moisés y del Éxodo, donde Dios habló, donde Dios se manifestó. Un ejemplo bien claro lo tenemos en Abraham. Cuando Abraham, dice la Biblia, que Dios lo llamó, si leemos en Génesis capítulo 12, él vivía en una ciudad llamada Ur, lo que más tarde vendría a ser la ciudad conocida como Babilonia, ¿verdad? En la región que hoy comprenden los países de Irak e Irán. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento encontramos, bueno, en Génesis nada más nos dice que Dios llamó a Abraham, que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora, Abraham obedeció a Dios, dejó todo y se fue al lugar donde Dios le había mandado. Ahora, podemos decir, ay, pues qué fácil creyó Abraham, ¿no? A la primera que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham se fue. Bueno, acuérdese que la Biblia nos da a veces una síntesis de tanto de diálogos como de historias que muchas veces son mucho más profundas de lo que tenemos en el texto. El texto solamente nos da las partes más importantes de los acontecimientos. Entonces dice que Dios le habló a Abraham. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, cuando Esteban es confrontado por el Sanedrín, porque es acusado con falsos testigos, es acusado de los mismos delitos que fue acusado el Señor Jesús. Dice que trajeron falsos testigos que dijeran que Esteban había blasfemado contra la ley de Moisés y contra el templo, porque ellos, los fariseos, decían que no había nada más grande que la ley de Moisés, y los saduceos decían que Dios no podía hablar ni manifestarse en otro lugar que no fuera el templo. Entonces Esteban comienza su discurso. Si ustedes han leído el discurso de Esteban en Hechos, en el capítulo 7, Esteban les da una barrida de ida y vuelta a los fariseos y a los saduceos y les dice, Abraham estuvo en Ur de los Caldeos y ahí Dios le habló. O sea, Esteban está diciendo, el templo, ustedes dicen que Dios solamente puede hablar en el templo, son unos mentirosos, porque Dios le habló a Abraham estando en Ur de los Caldeos, y después le habló a Moisés estando en el desierto, y después le habló y empieza a darles ahí todos los lugares donde Dios había hablado. Y de ahí entendemos que no es que Dios un día se le apareció a Abraham y le dijo, hey, vete de aquí y vete a tu lugar donde yo te voy a decir, y Abraham dijo, bueno, está bien. No, sino que probablemente Abraham ya había tenido revelaciones muy profundas de parte de Dios. Ya Abraham había caminado en obediencia mucho tiempo, tal vez durante muchos años con el Señor, antes de que él le diera la instrucción de irse de esa ciudad. Entonces lo que encontramos aquí es que la palabra de Dios ya había sido manifestada en otros lugares. Principalmente estamos viendo que Abraham vivió, dijimos, en Ur de los Caldeos, en la ciudad que fue después Babilonia. Y una de las principales fuentes donde los historiadores, los arqueólogos, los académicos dicen, es que Moisés se copió de los códigos de Hammurabi. Hammurabi fue otro legislador muy famoso que vivió mucho tiempo antes de Moisés, precisamente en Babilonia. Entonces dicen, es que Moisés, como era un hombre culto, sabía de las leyes que había en Babilonia muchos años antes, y entonces las adaptó para los judíos y dijo que Dios le había hablado. Y si vamos a la historia, ¿verdad? Sí, efectivamente, eso es el código de Hammurabi, pues fue muchos años antes, pero eso no quiere decir que no haya sido Dios, el mismo Dios, el que habló y dio leyes ahí mismo en Ur. Si lo hizo cuando Abraham vivía ahí, ¿verdad? Lo hizo cuando Abraham estaba en ese lugar, pues probablemente hubo gente que guardó esas instrucciones que Dios le dio a Abraham. Probablemente hubo gente que guardó esas instrucciones y se dio cuenta de que esas leyes que Dios les había dado les servían para tener una convivencia, para establecer parámetros de convivencia en la sociedad, para que no hubiera desorden, ¿verdad? Para que no anduviera la gente ahí matándose unos a otros. Entonces,
encontramos que el mandamiento de no matar, ¿en dónde lo encontramos? ¿Por qué? Fíjese, estas sencillas dos palabras que están escritas aquí, no matarás, encierran un significado bien profundo. Encierran el significado de el valor de la vida del ser humano. Porque lo que aquí está diciendo el Señor es, no matarás. No, en realidad está diciendo, podemos parafrasearlo así, ¿verdad? No le quitarás la vida a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Está diciendo, la vida es algo sagrado. Y está hablando acerca de que cualquier persona que no tenga en cuenta el valor que la vida tiene delante de los ojos de Dios, puede meterse en graves problemas, puede meterse en serios problemas. Había desde la antigüedad algo que era de cultura general y que después lo encontramos también expresado en las leyes de Moisés, era las leyes de la restitución. Las leyes de la restitución era cultura general. Todo el mundo, todas las ciudades, todos los lugares donde había civilización, había leyes de la restitución. ¿Qué era la ley de la restitución? La ley de la restitución, y más adelante lo vamos a ver en el texto bíblico, era que cuando una persona le ocasionaba un daño a otra persona, tenía que reparar el daño, tenía que reparar lo que había causado. Y si una persona dañaba, por ejemplo, mataba a un animal, mataba a una oveja o a un buey o a un asno, ¿verdad? Que eran animales que eran muy importantes. Si alguien lo dañaba o lo mataba, a veces tenía no solamente que reponerlo, pero a veces tenía que reponer el doble. Si mató a uno, tenía que reponer a dos o a veces tres, porque ahí el Señor estaba enseñándoles el valor que tenían las cosas que se habían robado o que se habían matado, ¿verdad? Si alguien robaba, pues también tenía que retribuir. Entonces, ¿cómo se fija un parámetro para medir el valor de la vida del ser humano? ¿Usted qué valor le asignaría a una vida? ¿Qué valor le asignaría? ¿Cómo establecería usted el pago que una persona tendría que efectuar por haberle quitado la vida a otra persona? La Biblia lo dice desde el principio, en Génesis capítulo 9, versículo 6, cuando Dios le habla a Noé, le dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, ahí Dios está estableciendo un parámetro diciendo, este es el valor intrínseco de la vida de un ser humano. La vida de un ser humano no se puede calcular en su valor por de qué raza es, a qué familia pertenece, su posición social, su trabajo. No se puede tomar en cuenta ese tipo de circunstancias para medir el valor. La vida del ser humano tiene un valor porque la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. O sea, esa es la referencia más grande que hay para medir el valor de una vida. Y en términos bíblicos, bueno, si leemos unos versículos anteriores, tarea cada quien, ¿verdad? En su casa, si leemos unos versículos antes de eso, está hablando acerca de la sangre, que la sangre es la vida, la sangre es donde está la vida del ser humano. Entonces dice que no se derramará la sangre solamente porque sí, ¿verdad? Está diciendo, y por eso continúa diciendo, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Verdad? El Señor establece que en la sangre está la vida y que esa vida le pertenece solamente a Dios. Ahí, ¿verdad? En ese mismo pasaje y en pasajes más adelante de la ley de Moisés, se prohíbe comer la sangre. Dice, la sangre no se puede comer de los animales, ¿verdad? Una persona, para poder comer un animal, primero hay que
desangrarlo, ¿verdad? La sangre, echarla, que caiga en la tierra, porque eso, cuando Dios le dice a Noé y a su familia, les doy todo animal que anda por el campo, ¿verdad? Para que sea alimento de ustedes. Dice, pero no coman la sangre. La sangre tiene que ser derramada en la tierra porque esa le pertenece al Señor, porque la vida está en la sangre, ¿verdad? Y años después, muchos siglos después, venimos a entender esto, ¿verdad? Cuando una persona se enferma, ¿qué es lo que le manda a hacer el doctor? Análisis de sangre o transfusiones de sangre en caso de que la persona pierda mucha sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el análisis de sangre ahí sale la condición de la persona, ¿verdad? Y cuando el doctor ve los parámetros, dice, aquí algo no anda bien. Y comienzan a buscar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero la palabra de Dios ya lo decía, que la vida del hombre está en la sangre. Entonces, aquí Dios está estableciendo un parámetro. El hombre es hecho a imagen de Dios. Entonces tiene un valor que es el máximo valor que puede asignársele a algo, que es la vida. Por lo tanto, si alguien toma la vida de otra persona, y aquí quiero entrar en este tema, porque la palabra que se usa en el idioma hebreo, cuando dice no matarás, la palabra matar tiene un significado muy específico, que es asesinar de manera deliberada. Cuando una persona mata a otra de manera intencional, como dicen los abogados, ¿verdad? Con premeditación, alevosía y ventaja. Dice, a eso se refiere, a quitarle la vida a alguien de manera injustificada. Ahora, esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Hay una manera justificada? ¿Hay una razón que justifique quitarle la vida a un ser humano? ¿Hay algo que diga en tal situación puedes o es permitido? Bueno, les voy a decir lo que enseña la Biblia. Por razones de conciencia, todos deberíamos apegarnos a este mandamiento, ¿verdad? Es decir, si todo mundo se apegara a este mandamiento, pues no habría los problemas que hay en la humanidad, ¿verdad? De las guerras y los homicidios, los asesinatos, pero desafortunadamente no es así. Pero la ley de Moisés dice algo. La ley de Moisés establece que en Éxodo 21 del 12 al 14, vamos a ver qué nos dice más adelante, es el siguiente capítulo, dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere, o sea, se llenara de soberbia contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos aquí el que leímos al principio. Dice, el que hiriere a alguno haciéndole morir, ¿qué dice? ¿Cómo morirá? ¿Cómo moría? La persona que mataba a otro y tenía que morir, ¿cómo moría? Pues lo ejecutaban, lo apedreaban, lo mataban también, ¿verdad? Porque esa era la única manera de que la gente entendiera el valor que tenía una vida humana. La vida de un ser humano tiene tal valor delante de Dios que la única manera como se puede pagar es con otra vida. Es lo único equiparable en valor delante de Dios. Pero aquí encontramos la respuesta a nuestra pregunta que hicimos hace un momento. ¿Hay alguna manera justificada? ¿Hay una razón justificada para quitar una vida? Sí, porque la Biblia dice que el asesino tiene que morir. Y aquí hay algo bien interesante, hermano, que es un tema bien delicado y tenemos que tener mucho cuidado. Pero en las leyes en todo el mundo, y México, nuestro país, está incluido en esas leyes, en la Constitución, que es la máxima ley que tenemos en nuestro país,
está establecido en las garantías individuales que todo ciudadano mexicano tiene derecho de poseer en su domicilio un arma para salvaguardar la integridad de su familia. Entonces, ojo, yo no puedo ir con una persona que me cae mal o que me hizo algo y me quiero desquitar. Si yo voy y lo mato, me meto en problemas. Me meto en un problema muy fuerte, muy serio. Tengo que pagar con la cárcel. Si es que llego a la cárcel, si es que no me agarran antes los amigos o los familiares de la persona. Pero las leyes estipulan, ¿verdad?, una razón justificada. Si alguien entra a tu casa en la noche con intenciones de hacerte daño a ti o a tu familia y en legítima defensa tú o alguna persona le quita la vida o lo mata a la persona, bueno, de todos modos es un rollo. Es un problema, ¿verdad? Porque el sistema de justicia tiene muchas aristas, muchos espacios ahí borrosos, ¿verdad? Muchas situaciones bien difíciles, pero esa es la única manera que las leyes contemplan una justificación, una manera justificada para quitar la vida, ¿verdad? Hay muchos matices ahí, ¿verdad? Que no nos alcanzaría el día de hoy el tiempo, ni es tampoco el tema, ¿verdad?, que vamos a tocar el día de hoy, pero solamente, y en esos casos y en los casos, como ya lo vimos aquí, ¿verdad?, de asesinos. Una persona que ya, quiero decirte algo, Dios nos creó a los seres humanos con algo que se llama dignidad y con algo que se llama precisamente, ¿verdad?, en las ramas de la filosofía se llama humanidad. ¿Qué es la humanidad? Hablando no de la humanidad de todos los seres humanos, no, hablando de la humanidad, del sentido de humanidad que todos tenemos, es que todos de manera intrínseca tenemos en nosotros, aunque no sepamos cómo expresarlo, aunque no sepamos de dónde viene, pero todos sabemos que no debemos matar a otra persona. Aún si tú dices, bueno, si una persona dice, es que se metió a mi casa en la noche, iba a matar a mi hijo, iba a matar a mi hija, iba a hacer algo, y entonces antes de que lo matara yo lo maté. Aún en esas circunstancias, la persona que le quita la vida a alguien más, creo que está considerado en la psicología que ese es uno de los traumas más fuertes que puede haber en la vida de una persona. Saber que le quitaste la vida a otro ser humano, saber que mataste a alguien más. Así fuera el peor de los asesinos, así fuera la peor persona, aunque la gente venga y te diga, libraste al mundo de un asesino, de un mal, algo, pero el hecho de saber que le quitaste la vida a alguien, ¿verdad? Eso es algo, hay algo que se rompe dentro de una persona. Hay algo que se rompe, hay una línea que se cruza, ¿verdad? Por eso, ¿cuántas veces hemos visto? Y esto fue una situación que Hollywood la aprovechó y le sacó jugo a más no poder. Los soldados que regresan de la guerra, ¿verdad?, y regresan con muchos traumas. Hay muchas historias, ¿verdad? Desde, si te gusta el cine así de acción, de aventuras y todo, hay muchas películas, desde la famosísima de Rambo hasta todas las que te puedas imaginar. Y hay una película que es la historia de la vida real de un soldado que regresa de Afganistán después de haber cumplido todos sus viajes, ¿verdad?, sus giras que tenía que hacer allá, y te expone en realidad, ¿verdad?, porque ya las otras le agregan un poco de fantasía, pero te ves, se llama, bueno, se traduce como tirador americano, el nombre de la película se llama Shooter, pero esa película te plantea la realidad del trauma, como una persona que va a la guerra y le quita la vida a otros, aunque a los que mató eran terroristas, aunque a los que mató eran los más malos de Malolandia, pero esa persona cuando regresa ya no regresa igual. Algo dentro de esa persona se rompió. Ya no puede tener la misma convivencia con su familia, con su esposa, con sus amigos. Ya no es el mismo. Algo cambió. Ahora,
si eso sucede con alguien que va en los términos en los términos pues de los valores del ejército, o sea, alguien que va a salvaguardar, ¿verdad? Luchar por la humanidad, para rescatar ciudadanos que están siendo oprimidos por el terrorismo y todo eso. Si así, aún así, ¿verdad? Y con toda la ayuda y con todo el entrenamiento y con todo lo que les dan, aún así regresan muy dañados, y la mayoría de ellos son los protagonistas que luego vemos en las noticias de tiroteos o de que se suicidan o cualquier tipo de cosas de esas. Ahora imagínense una persona que de la nada, ¿verdad? Tal vez por un arrebato, un momento de odio, mata a alguien, ¿verdad? Y cuando matan, cuando una persona le quita la vida a alguien más, hay un shock, hay un trauma, pero cuando continúa haciéndolo, cuando ya se vuelve lo que se le llama un asesino serial, un asesino que le, vamos a decirlo así, ¿verdad? Aunque se escucha muy feo, pero en cierta manera le agarra el gusto a quitarle la vida a otras personas, a matar a otras personas. Eso es algo que en la Biblia se considera que esa persona ya cruzó una línea en la que ya no hay marcha atrás, ya no hay punto de retorno. Esa persona, no importa a dónde vaya, qué terapia tome, no importa en qué reclusorio lo tenga, ¿verdad? No importa, esa persona nunca más puede volver a integrarse a la sociedad y ser alguien normal como era antes. Por eso en la ley de Moisés se establece que el asesino, el castigo es la pena de muerte. Ya no se puede volver a integrar a la sociedad, porque tarde o temprano, si esa persona ya cruzó esa línea de ya no valorar la vida de otra persona, la vida de alguien más, entonces esa persona tarde o temprano, ¿qué crees que va a volver a pasar? Va a volver a matar, va a hacer lo mismo. Entonces, pero ¿qué sucede, verdad? Que bueno, ahí entra cuando el ser humano se pone y dice, yo soy más bueno que Dios. Y no, hay que tenerlos ahí en la cárcel. Ahí los tienen en la cárcel 20, 30, 40 años. Ahí las cárceles se vuelven, como se dice popularmente, universidades del crimen. Entonces, así de grave es delante de Dios el quitarle la vida a otro ser humano. Y aquí entra la consideración que tenemos que tener de que Dios no solamente estaba diciendo mátense y busca al asesino y mátalo, no. Si alguien mataba a una persona, aquí menciona algo muy importante en los versículos que leímos, dice que si la muerte de esa persona fue, ahora sí que un accidente, si el que lo mató no tenía enemistad con él, si el que lo mató no premeditó, ¿verdad? No planeó, si fue simplemente un accidente, dice, ¿qué dice? Yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. ¿Por qué dice que tiene que huir? Más adelante vamos a ver que hay algo que se llama ciudades de refugio, que eran ciudades en donde la persona podía ir, ciudades que fueron señaladas por Dios, donde la persona podía huir. Porque cuando una persona mataba a otra, la familia de la otra persona tenía el derecho de vengarse. Pero si delante de los jueces llegaban a la conclusión, ok, fue un accidente, no tuvo la intención de matarlo, pero de todos modos la familia del difunto quiere venganza. Entonces lo que tenían que hacer era, hay ciudades donde esa persona se tiene que ir en una suerte de arraigo domiciliario, en donde no podían salir de esa ciudad, estaban recluidos ahí en esa ciudad, porque si el vengador los encontraba fuera de esa ciudad y los mataba, él estaba en su derecho de ejercer venganza. Pero mientras esas personas estuvieran dentro de la ciudad de refugio, nadie les podía hacer nada. ¿Okay? Entonces, aquí es donde encontramos que las leyes de Moisés no promueven, como mucha gente dice, no promueven la violencia o la venganza, sino que la regulan. Antes de las leyes de Moisés, por eso acuérdense, a ver si se acuerdan, ¿cuál era la principal intención de Dios al darle la ley al pueblo?
Lo hemos repetido todas las sesiones que se los he dicho. ¿Cuál era el punto clave de darles la ley? Que vivieran diferente a las naciones que estaban alrededor. Apúntele ahí, apúntele, porque en la próxima la voy a volver a preguntar. El punto clave de esto era que ellos tenían que ser diferentes a las demás naciones, diferentes a los que vivían alrededor de ellos. Entonces, el Señor les dice: estas van a ser tus leyes en las cuales te vas a regir. Y ya voy a terminar porque para hoy estamos programados ver 2. Entonces, la ley de Moisés no promueve la violencia. Mucha gente dice, ok, vamos a Levítico capítulo 24, versículo 17. Habla acerca de lo mismo. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Bueno, eso es para respaldar lo que habíamos. Ahora vamos a leer Números 35 del 16 al 31. Números 35 del 16 al 31. Dice así: si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, o sea, aquí entra ya la figura del vengador, el pariente o el amigo del muerto, dice, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su ciudad de refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Ojo, este versículo lo vamos a ocupar más adelante también. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. ¿Qué significa eso? Que el homicida no puede decir, doy tanto para que no me mates. No, dice, el pecado que cometió es tan grave que tiene que morir. Pero aquí hay unos matices que tenemos que tomar en cuenta. Aquí dice que el homicida tenía que ser juzgado. Dice que los ancianos de la congregación tenían que hacer un juicio para determinar si lo habían matado intencionalmente o por accidente.
Y cuando era por accidente, lo tenían que mandar a la ciudad de refugio y ahí el homicida no lo podía tocar, ¿verdad? No lo podía matar. Entonces, encontramos aquí que la manera como el Señor nos está diciendo es que estas leyes, dice, estas leyes van a ser el derecho. O sea, con estas leyes van a juzgar. Cuando dice por tus edades, significa, o sea, por tus generaciones. No solamente esa generación, sino los hijos, los nietos, todos los demás iban a estar bajo esas leyes. ¿Por qué? Fíjese bien, aquí entra, fíjese lo que Moisés está haciendo. Estas leyes que Moisés está teniendo están trayendo una revolución. O sea, Moisés hizo lo que el día de hoy conocemos como una reforma legislativa. Porque antes de eso, bastaba con que una sola persona te señalara y dijera, yo vi que él mató a fulano de tal, y vas para el hoyo directo. Pero lo que Moisés hace es que establece leyes donde dice, a ver, espérate, un testigo no, tienen que ser por lo menos dos. Y eso, los testimonios tienen que concordar, ¿verdad? No se tienen que contradecir. Y entonces dice, vamos aquí ya entra la figura, fíjate bien, ¿desde cuándo? Aquí Moisés hizo esto, aquí entra la figura de la presunción de inocencia y el desahogo de pruebas, en donde el acusado tiene la posibilidad de demostrar su inocencia, tiene la posibilidad de demostrar que no tenía intenciones de matar, ¿verdad? Entonces, por eso también entra aquí la ley. Había yo anotado aquí un versículo, pero ya se me perdió. Ya no lo encuentro. Había yo puesto aquí un versículo en donde decía que no solamente las personas, pero el que matara a los animales también tenía que reponer. Ok, y tenía, había una parte, creo que es en el de ahí de Números, pero antes del 16. Bueno, lo revisamos luego. Pero hay una parte donde decía, el que hizo el daño tiene que recibir un daño también como represalia. Y ahí es donde entra la figura del ojo por ojo, diente por diente. Y muchas personas el día de hoy dicen, es que eso es una barbarie. Es que eso es una cosa pero de bárbaros. ¿Cómo que ojo por ojo y diente por diente? ¿Verdad? O sea que, ¿qué significa esto? Que si una persona peleaba con otra y por pegarle le sacaba un ojo, significa que esa persona tenía derecho de ir y sacarle el ojo a la persona que se lo había hecho a él primero. Pero entonces la gente dice, es que eso es una barbarie, ¿verdad? Pero no había leyes. Hay un dicho que incluso se maneja en el ambiente de los abogados y las leyes y todo eso, que ellos dicen, ¿por qué tenemos leyes? Dice, porque si no tuviéramos leyes, nos andaríamos sacando los ojos unos a otros, ¿no? Entonces dicen, tenemos leyes para no caer en la barbarie que tenían ellos. Bueno, no es barbarie. Lo que Moisés estaba haciendo no era decir, si a ti te sacan un ojo, tú tienes derecho de ir y sacarle el ojo al que te dañó, al que te lastimó. No, aquí lo que Moisés estaba diciendo es, si alguien te sacó un ojo o te hizo daño, tienes derecho a tomar tu venganza, pero aguas, no te pases. O sea, no vayas más allá de la venganza que te corresponde. No le hagas más daño del que te hizo a ti él. O sea, no era una manera de darle rienda suelta a la violencia. Al contrario, era una manera de frenar el deseo de venganza. Era una manera de frenar, de decir, no te puedes desquitar con el que te dañó haciéndole más daño del que él te hizo a ti. El daño tiene que ser proporcional al que tú recibiste. ¿Sí me explico? Entonces no era que Moisés le estuviera dando rienda suelta a la violencia, era al contrario, estaba frenando y diciendo, vamos a defender el derecho, pero también, ¿verdad?, vamos a procurar no ir más allá del daño establecido. Y esa es la razón por la cual existe este mandamiento, para que podamos entender. Y claro, de ahí se derivan muchos mandamientos más en la ley de Moisés. El trabajo que Moisés hace de legislación pues va mucho más allá.
Pero el punto aquí es que tenemos que entender el valor intrínseco de la vida humana delante de Dios. El valor que tiene delante de Dios la vida de una persona, no hay dinero que pueda pagar, no hay dinero que pueda comprar, no hay rescate. Por eso dice el último versículo que leímos, dice: no aceptarás rescate por la vida del homicida. O sea, no hay un precio que alcance a pagar por la vida de una persona. No hay, solamente otra vida es comparable, ¿verdad? Es equiparable. Entonces, es muy importante, hermano. Aún, ¿verdad? Yo espero que no haya nadie aquí que ande cargando un difunto en su conciencia, pero quiero decirte algo: aunque así fuera, podemos encontrar en el Señor, si hay un arrepentimiento genuino, podemos encontrar perdón. Porque el mandamiento en la ley de Moisés dice que el homicida podía estar a salvo en la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriera. ¿Y qué cree? Que la Biblia dice que el Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, permanece para siempre. La protección de Dios sobre nuestra vida no tiene vencimiento, no tiene caducidad. Pero tenemos que venir a la ciudad de refugio, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento era un tipo de la presencia de Dios, de la gracia que Dios extiende aun cuando hay culpabilidad en nosotros. Obviamente, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante que tenemos que decir para las personas. Y lástima que no apunté el versículo, pero por ahí hay un versículo, a ver si lo cachan ahí mis hermanos de multimedia, porque a veces los meto en problemas, pero hay un versículo no les mentiría, no me acuerdo si es en Levítico o en Deuteronomio, uno de esos dos. Dice que si dos hombres están peleando y al pelear, aunque sea de manera accidental, golpean a una mujer embarazada y le provocan un aborto, dice que tienen que pagar con su vida. Y ahí el Señor nos está diciendo claramente que el valor de una vida, de una persona, no comienza cuando nace, comienza desde que está en el vientre de su madre. A ver, Éxodo 21, 22. Estábamos ahí cerquita, estábamos en el mismo capítulo, en el 21. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. En el siguiente versículo: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. O sea, el bebé que está en el vientre de la mamá ya es considerado delante de Dios una vida. No es una célula, no es una cosa y no es parte del cuerpo de la mamá. Es una vida aparte y así lo considera el Señor en su palabra. Amén. Vamos a continuar, nos quedan como 20 minutos, pero no nos podemos dejar así. Entonces, vamos a continuar, nos vamos a quedar probablemente a medias, pero vamos a terminar la siguiente sesión. El siguiente versículo, Éxodo 20:14, dice: no cometerás adulterio. Otro versículo bien cortito y otro versículo que aparentemente es bien fácil de obedecer, ¿verdad? No cometerás adulterio. ¿Qué significa esto? Pues, concebimos el adulterio como un acto en el cual una persona casada, ya sea hombre o mujer, pues se involucra sentimentalmente y aún sexualmente con otra persona fuera de su matrimonio, con alguien que no es su esposo, era su esposa. Y entonces aquí muchos llegan a la siguiente conclusión: pues yo no puedo quebrantar ese mandamiento. Algunos dicen, ¿verdad? Porque yo no estoy casado, ni ando con una persona casada, así que yo estoy libre de ese pecado. Pero ¿qué es? Si vamos un poquito más profundo, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo en este mandamiento? La palabra adulterar
aunque se traduce así porque la intención es precisamente hacer énfasis en la importancia del matrimonio, pero en realidad lo que si tomamos en una traducción mucho más literal, el Señor está diciendo algo más o menos: no cometerás actos de inmoralidad sexual. Esa sería una traducción más acertada, más precisa. No cometerás actos de inmoralidad sexual. Ahora, ¿cuáles son los actos de inmoralidad sexual? Porque aquí deja mucho campo abierto, ¿no? Aquí se podría prestar a muchas interpretaciones. Pero el Señor no deja nada al aire. Y vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 18. Es un pasaje largo, pero lo tenemos que leer todo. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Acuérdese lo que dijimos al principio de los 10 mandamientos. Cuando el Señor dice: yo soy Jehová vuestro Dios, les está diciendo: fíjense con quién están hablando, o fíjense quién es el que les está hablando. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Una vez más dice: yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová, una vez más dice el Señor. Y aquí empieza. Dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas
se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así ahí termina el capítulo. Ok. Entonces, fíjese muy bien lo que el Señor está diciendo en este capítulo. Si su Biblia tiene títulos, el título debe decir leyes contra la inmoralidad en ese capítulo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Fíjense bien. La inmoralidad es considerada todo aquello que va en contra de lo que es considerado normal. Y aquí es donde vamos a chocar muchas veces con muchas personas que pretenden tener un pensamiento liberal y moderno, ¿verdad? Muy modernista. Y hay personas que dicen, la palabra normal no existe. Es lo primero que te dicen los terapeutas, los psicólogos, ¿verdad? Cuando los que no tienen temor de Dios, por supuesto, ¿verdad? Cuando están dando una conferencia, una sesión, dicen, es que lo normal no existe, existe lo consensual, ¿verdad? Existen los acuerdos a los que llegan, las decisiones que se toman entre las parejas, esto y lo otro. Bueno, la Biblia nos dice que sí hay algo que está considerado y que está marcado como normal. Y la razón por la cual el Señor da todas estas leyes es porque mira, el mundo fue creado y la humanidad fue creada, y cuando Dios creó a Adán y Eva, la primer distinción que hizo entre ellos, el Señor no dijo, creó el Señor a la humanidad y uno era gordo y otro era flaco. No dice así. No dice uno era morenito y el otro era güero. No dice uno era más alto y el otro era más bajito. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Uno era varón y otro era hembra o mujer. Entonces, la primer distinción que Dios hace en la humanidad tiene que ver con la sexualidad. Cuando los niños nacían, hace muchos años antes de que existiera el ultrasonido, nadie sabía el sexo del bebé hasta el momento del nacimiento. Y cuando llegaba el momento del nacimiento, ¿verdad? Lo hemos visto en las películas, cuando los hombres estaban en la sala, ¿verdad? Fumando como chacuacos y así, y de repente se escuchaba el llanto del niño y salía alguien, ¿verdad? Diciendo, es una niña o es un niño, ¿verdad? Era lo primero que querían saber. Todo está relacionado con la sexualidad. La sexualidad no es pecado. Somos seres sexuales. Y la Biblia, quiero decirte algo, en la Biblia no tiene ningún problema al hablar de sexualidad. La Biblia no disfraza ni tapa nada. ¿Por qué no aborda muchas veces directamente? Porque no es el tema principal. Pero cuando es un tema que tiene que ver con lo que se está hablando, la Biblia no tiene ningún reparo en hablar y en tocar temas sexuales. Los que tenemos problemas somos nosotros. Por eso muchas veces suavizamos. Por eso la mayoría de las traducciones bíblicas está suavizado. Hay un término que se repite muchas veces en el texto que acabamos de leer: descubrir la desnudez de alguien, o llegarse a alguien, o conocer a alguien, ¿verdad? En términos, en ese contexto bíblico está hablando de tener relaciones sexuales con otra persona.
Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo ahí? Que sí hay un parámetro para medir lo que es normal en cuanto a la sexualidad, porque te repito, la sexualidad en sí no es pecado, el sexo no es pecado, el pecado es la distorsión que el ser humano hace, ¿verdad? Obviamente ahí el diablo tiene su parte, su tarea, pero en realidad es el ser humano el que distorsiona y el que vicia todas las cosas que Dios creó. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a abordar el tema y a hablarlo, porque todos los problemas que tenemos como humanidad es por querer distorsionar, es por querer alterar las cosas creadas por Dios, las cosas que Dios estableció. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces, si nosotros no conocemos lo que Dios creó para nosotros, si no lo conocemos por parte de Dios, lo vamos a conocer por parte del mundo. Y el mundo no nos va a contar la historia tal y como es, como Dios la planteó. El mundo va a contar su versión, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus vicios, de acuerdo a sus perversiones. Pero la palabra de Dios es clara. Y algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y sobre todo con nuestros hijos, aunque sean adolescentes, aunque sean jóvenes, muchas veces nosotros decimos, está muy chico para hablarle de sexo. Pero ¿sabes una cosa? En la escuela no tienen contemplaciones para hablarles lo que los libros de texto hablan, lo que la gente dice. Los niños ya saben, muchas veces los muchachos ya saben. Lo que nosotros muchas veces decimos, ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo me acerco? Hermano, en la escuela se lo dicen y con imágenes y con fotografías vienen ya en los libros. O sea, ya no hay ningún recato ni ninguna para disimular, hay nada. Ya viene todo ahí, pelón, ¿verdad? Como está. Si en el hogar, si en el hogar no se abordan esos temas, los niños se están enfrentando a un bombardeo de desinformación por parte de la escuela, en los amigos, en las redes sociales, en internet, en las películas que ven, en los programas que ven, porque todo está diseñado para moldear el pensamiento de las personas, para que se cumpla lo que dice en Isaías capítulo 5, que a lo bueno le digamos malo y a lo malo le digamos bueno. Pero la palabra de Dios viene y nos dice, esto es lo que Dios estableció. ¿Por qué crees que Dios les está dando todas esas leyes? De que no hicieran esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Porque era de lo que estaban rodeados. ¿Cómo comienza el mandamiento del Señor? ¿Cómo comienzan los primeros versículos? Creo que en el 5 es donde dice, no hagas lo que hacían los egipcios, de donde vienes, ni lo que hacían los que vivían en donde vas. ¿Se da cuenta? Venían de donde se practicaba la inmoralidad y se dirigían hacia donde se practicaba la inmoralidad. O sea, la inmoralidad es lo que gobernaba. La inmoralidad era el común denominador. Y hay algo bien importante que alguna vez a lo mejor vas a escuchar o vas a leer en las redes sociales, que las leyes sanitarias y las leyes sexuales y las leyes de conducta que están determinadas en el libro del Levítico, hay muchas personas que dicen, y no tienes idea de cómo está ese pensamiento presente en la actualidad. En todas las páginas de Facebook que tú encuentras de teología modernista, te van a decir que esos mandamientos, como están en el libro del Levítico, eran solamente para los levitas. Yo me he encontrado con la cantidad que no se imaginan de gente en páginas de redes sociales que dicen, es que eso era para los levitas, porque esas leyes era para ellos, porque como ellos eran los que se encargaban de ministrar y de estar ahí en el templo, ellos eran los que tenían que guardar esas leyes. El pueblo no, el pueblo vivía sus vidas normales. Entonces era nada más para los levitas y sacerdotes. Ok. Entonces hay dos preguntas que tienes que responder en ese pensamiento. Y de todas me han corrido, de todas me han bloqueado.
Pero en primer lugar, tienes que explicar, si esas leyes eran solamente para los levitas, entonces, ¿por qué ahí el mandamiento dice que por no cumplir esas leyes, Dios estaba expulsando a los pueblos que vivían en Canaán? Si ellos no eran, ya no digamos levitas, ni judíos eran extranjeros. Ellos no estaban circuncidados, no pertenecían al pueblo de Dios, pero precisamente por cometer esos actos de inmoralidad, ahí lo dice clarito el Señor, por eso yo visité su maldad sobre ellos y la tierra los vomitó. Y todavía hace énfasis y dice, aguas, porque así como la tierra los vomitó a ellos, así los puede vomitar a ustedes también si no guardan estos mandamientos. Entonces lo primero que nos encontramos es que los que vivían en Canaán no eran ni levitas ni judíos y de todos modos marcharon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumplían esas leyes. Y en segundo lugar, una vez le dije a una persona así, ya me había aburrido, ya me tenía cansado. Y le dije, es que esas leyes son solamente para levitas y sacerdotes. Bueno, sería muy malo para tu razonamiento que existiera un versículo en la Biblia, y le puse ahí entre paréntesis como Apocalipsis 5:5, donde dice que Dios nos ha constituido para Él reyes y usted lo sabe. Aunque esas leyes fueran solamente para sacerdotes, de todos modos estamos adentro. De todos modos estamos adentro. De todos modos estamos llamados delante de Dios a cumplir esas leyes. Ahora, ¿por qué Dios le estaba dando esas leyes? Porque acuérdese que venían de otra, hay algo en la historia de la Biblia que se llaman dispensaciones. En las dispensaciones anteriores, por ejemplo, en la época de Adán y Eva, ¿cómo cree usted que se comenzó a poblar la tierra? Por eso muchas personas, este es otro debate que usted se va a encontrar probablemente algún día en redes sociales. Gente que sigue preguntando hasta el día de hoy, ¿y si Dios nada más creó a Adán y Eva y nada más tuvieron 2 hijos, de dónde salió la mujer de Caín? ¿Y por qué Caín tenía miedo de que lo mataran y todo? Bueno, eso pasa porque no leen la Biblia, porque no leen el pasaje completo. Ahora, la Biblia no nos da toda la información, pero sí nos da un parámetro para que con un poco de sentido común y de lógica podamos deducir lo que la Biblia nos está diciendo. Para empezar, la Biblia nos dice que Adán y Eva vivieron casi 1000 años, vivieron 900 y fracción de años. En las condiciones óptimas de salud que tenían Adán y Eva, ellos podían tener hijos. Vamos a suponer que Eva tenía un parto por año. En 900 años, ¿cuántos partos cree que tuvo? Y muchos de ellos se cree que fueron gemelos. Y ahora imagínense, tal vez los primeros hijos que ellos tuvieron a la edad de unos 17 o 18 años ya estaban en edad reproductiva y también podían ya empezar a tener hijos. Ahora, en esa dispensación, en esa etapa de la historia bíblica, el incesto de cierta manera estaba permitido porque no había otra manera de poblar la tierra, porque estaba establecido por Dios, y esto lo dice Pablo en Hechos capítulo 17, en el discurso que da en el Areópago delante de los griegos. Dice que Dios de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque también dice en la carta a los Romanos, así como por un hombre entró el pecado y la muerte, y por ese hombre pasó a toda la humanidad. Haga de cuenta que el pecado y la muerte son como un virus, y los virus tienen un código, descifran el código genético, y por eso se pueden contagiar de persona a persona, porque tienen el código genético humano. Pero si Dios hubiera creado, como algunos dicen, un Adán y Eva por aquí, otro Adán y Eva por acá, otro Adán y Eva por acá, estaríamos hablando de diferentes especies. Y entonces los virus y las enfermedades que afectarían a una pareja de Adán y Eva no afectarían de igual manera a los otros, porque sería otro código genético que tendrían, que el virus no lo tendría codificado. Pero como Adán y Eva y toda la humanidad descienden de Adán y Eva, incluso la misma Eva
¿Por qué dice Dios que tomó a Adán, lo durmió y de una de sus costillas hizo a Eva? ¿De qué está hablando ahí? Ahí está hablando de genética. ¿Por qué no creó Dios primero a Eva y de una de sus costillas hizo a Adán? ¿No se ha preguntado alguna vez? Bueno, la razón es porque en la genética humana el hombre tiene, la base de nuestra formación genética son los cromosomas. Y el hombre tiene, los dos cromosomas que tiene el hombre son X. Y lo de la mujer es X y Y. No, al revés, al revés. Entonces, si Dios hubiera creado primero a la mujer, solamente hubiera tenido un solo cromosoma. ¿Y de dónde hubiera sacado el otro? Hubiera tenido que crear otra sangre para Adán y ahí hubiéramos caído en el mismo problema. Sería otra especie diferente. Pero Dios creó primero a Adán, que tiene cromosoma X y cromosoma Y o Y, y entonces cuando lo durmió, tomó de él el cromosoma X y lo duplicó para así poder formar a otro ser humano de la misma especie, de la misma sangre, pero de otro género diferente, mujer o hembra. ¿Ok? Entonces, cuando una mujer está embarazada, va a dar a luz, ¿verdad? El proceso, eso ya lo sabemos, ¿verdad? En la escuela nos lo explican. ¿Por qué? ¿De dónde sale si es niño o si es niña lo que van a hacer? El ser que van a hacer. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer envían un cromosoma, ¿verdad? El hombre pues nada más puede enviar un cromosoma y la mujer también. Si los dos cromosomas que envían son iguales, ¿qué creen que pasa? Sale una mujer. Pero si envían un cromosoma X y un cromosoma Y, entonces, ¿qué tenemos? Un varón. Todo eso, hermano, no es casualidad, ni lo inventaron los genetistas, solamente lo descubrieron. El que lo hizo fue Dios. El que lo hizo fue el Señor. Por eso dice la Biblia, por eso es importante que entendamos que así como el pecado y la muerte entraron por un hombre y se propagaron a toda la humanidad, de la misma manera dice que la vida entró por medio de Jesús y se propagó a toda la humanidad. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Ahorita el tema es que al principio sí podía haber matrimonios y relaciones sexuales entre parientes cercanos. Pero como sucede siempre en la historia de la humanidad, se llegó a un grado de perversión en el que Dios tuvo que poner un alto. Y en donde ya habían muchos seres humanos, ¿verdad? Miles y miles de seres humanos que ya no tenían lazos sanguíneos tan cercanos. Y entonces Dios dijo, ok, ya no. Ahora si te quieres casar, tienes que buscar a alguien fuera de tu núcleo familiar principal. Ya no, como lo dice ahí los textos que acabamos de leer, ya no se pueden casar entre hermanos, ya no se pueden casar los padres con algunos de los hijos, ni con nietos, ya no se pueden casar, ¿verdad? Entre primos, entre parientes muy cercanos, pues, ni tampoco se pueden cometer actos que ahí dice la Biblia que son de perversión, como casarse con dos hermanas al mismo tiempo, que tenemos el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Que se casó con dos hermanas y usted sabe todos los problemas que tuvo ese hombre. Ahí la Biblia dice, habla de todos los problemas que tuvo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Que la sexualidad es una forma como Dios expresa su voluntad y también su amor para la humanidad, para nosotros. Porque así como dice que la sexualidad, como Dios la ha diseñado, la sexualidad se tiene que dar en un ambiente de profunda intimidad, ¿verdad? Por eso siempre decimos que el matrimonio antes del sexo no es pecado. ¿Ok? Bueno, se los dejo de tarea. O sea, primero hay que casarse, pues. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ha establecido esas leyes y esos parámetros como una manera de protección a la humanidad. Porque así como lo correcto delante de Dios es que la sexualidad se desarrolle en un ambiente de profunda intimidad para que pueda haber
un fruto que son los hijos, así también de la misma manera, para que una persona pueda dar fruto del Espíritu Santo, debe haber una profunda comunión con el Señor, con Dios, ¿verdad? La sexualidad en la Biblia está manifestada de principio a fin. La Biblia, la historia de la Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Si usted no se ha dado cuenta, la Biblia comienza en Génesis con el matrimonio de Adán y Eva y termina en Apocalipsis con el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Entonces, de principio a fin la Biblia está hablando del matrimonio y de principio a fin la Biblia está hablando también de sexualidad, pero de sexualidad desde el punto de vista de los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Acuérdese, tenemos que, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Qué decía el Señor, verdad? ¿De dónde vienes? ¿De Egipto? ¿Por qué cree usted que ha sido, lo que ha provocado la caída de los grandes imperios, de las grandes civilizaciones? No han sido las guerras, no han sido las pandemias, no han sido las erupciones volcánicas ni los terremotos. Lo que ha provocado la caída de las grandes civilizaciones en la historia de la humanidad ha sido la inmoralidad sexual. Todas las grandes civilizaciones, Egipto, Persia, Babilonia, Grecia, Roma, lo que usted quiera mencionar, el común denominador es la inmoralidad sexual a la que han llegado no solamente sus líderes políticos, sino toda la población en general, toda la población. Y ese es un pecado muy grave delante de Dios. Y por eso el Señor se ocupó también de darle mandamientos y todos, bueno, todos aquí entendemos, ¿verdad?, a lo que se refiere, todo lo que el Señor establece en su palabra. Una de las preguntas más comunes que los jóvenes vienen y preguntan, ¿verdad? Y los jóvenes venían con preguntas y decían, oye, ¿y esto es pecado? ¿Y esto otro es pecado? Porque esto no lo dice la Biblia. Y esto acá, bueno, la Biblia está hablando y la palabra de Dios está dirigiéndose a los seres humanos. Y los seres humanos somos lo mismo desde el principio. Dios nos creó. No hemos evolucionado, no hemos cambiado en nuestra esencia. Solamente nos vamos modernizando, vamos cambiando la manera como nos vestimos, las cosas que comemos y todo eso. Pero en esencia somos lo mismo. Y aunque hay cosas que la Biblia no menciona de manera explícita, tal vez, pero las podemos intuir. Por eso decimos, ¿verdad?, que también con un poco de razonamiento las podemos intuir. Una de las preguntas que los jóvenes más frecuentemente vienen y hacen es, ¿por qué la Biblia, por ejemplo, no habla de temas como la masturbación? Entonces la Biblia no lo dice, entonces no es pecado. Bueno, no hay un mandamiento explícito, ¿verdad?, que diga que no lo hagamos, pero sí encontramos pasajes como por ejemplo en Proverbios 4:23, cuando el Señor nos da un mandamiento bien importante para todos nosotros que dice, y todos no lo sabemos de memoria, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y cuando está hablando del corazón, no está hablando nada más del corazón que late, ¿verdad?, sino está hablando de la mente, ¿verdad? Y nadie comete ese acto pensando en el arco iris, ni en las flores, ni en las mariposas, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una estimulación, no solamente física, sino mental, de imágenes perversas, de imágenes grotescas, de imágenes que van en contra, ¿verdad? Que todos sabemos perfectamente bien que si la gente que está a nuestro alrededor pudiera ver nuestros pensamientos, nos causaría vergüenza lo que está pasando por la mente en ese momento. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, cualquiera que mira a una mujer en su corazón, la desea, la codicia, o sea, hablando en términos coloquiales, se avienta su fantasía, ¿verdad? Se va en un avión al ver a una muchacha en la calle, dice, ya está cometiendo adulterio. Ya está cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo contrario que dice Proverbios 4:23. No estás guardando tu corazón, lo estás contaminando. Entonces,
¿Qué sucede, verdad? Que ese es un pecado muy grave, que es la lujuria. Y eso nos lleva a la inmoralidad sexual. ¿Cómo crees que comenzaron por ejemplo, los violadores? No salían un día de su casa y dijeron de repente, hoy voy a violar a una mujer o a una persona. No, comenzaron siendo adictos a la pornografía. Comenzaron atreviéndose a espiar personas a lo lejos, ¿verdad? Tal vez cuando iban al baño o cuando se cambiaban de ropa. Comenzaron tal vez robando algunas prendas de ropa íntima y comenzaron poco a poco, le fueron dando rienda suelta a la imaginación, a la mente, hasta que esa imaginación que ya tomó rienda suelta, ¿verdad? Ya los llevó, los impulsó a actuar. Pero es algo que venía desarrollándose de mucho tiempo atrás. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda. Si quieres que Dios te hable, quieres que cuando leas la Biblia Dios te hable, la palabra de Dios se revela a tu corazón, limpia tu mente, cuida lo que le metes a tu mente. Tú no puedes pretender que Dios te hable en tu mente si tu mente está llena de basura. Tú no puedes pretender que Dios te hable para darle palabra a alguien más si en tu mente está contaminada y está sucia. Cuida, por eso dice la Biblia, guarda tu corazón, tu corazón, tu mente es algo que Dios quiere mantener puro, que Dios quiere mantener limpio. Entonces, tenemos, hermano, el mandamiento del Señor, no cometer actos de inmoralidad. Por esas razones, dice el Señor, Dios expulsa a las naciones que están ahí en la tierra donde tú vas a entrar. Si vienes de Egipto donde hay inmoralidad, vas allá donde hay inmoralidad, estás rodeado de inmoralidad por todos lados, pero dice el Señor, guarda tu corazón. Amén. Guarda tu corazón. Y quiero decirte algo que es muy importante. Cuando la mayoría de nosotros llegamos a la iglesia, ya venimos de haber andado en el mundo, de haber vivido, de haber experimentado cosas que a lo mejor se salieron de nuestro control, ¿verdad? Por la educación que llevamos, por las cosas que vivimos, por cosas que sucedieron, ¿verdad? Que fueron ajenas a nuestra voluntad. Y muchas veces ya llegamos con cierto, quiero llamarlo así, con cierto daño en la vida, en nuestra mente. Pero quiero decirte algo, Dios puede restaurar las mentes. Dios puede restaurar tu corazón, mi corazón. Dios, dice la palabra del Señor, que Él hace nuevas, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, cuando venimos al Señor, tenemos que venir y tenemos que entregarle al Señor todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la sexualidad, incluyendo, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando del otro mandamiento, pero también el Señor Jesús dijo lo mismo, El Señor Jesús dijo, escuchasteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús dice, yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano de manera desmedida, es como si lo hubiera matado. Es culpable, igual como si lo hubiera matado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer paso para matar a una persona? La ira, airarse, odiarlo. Por eso decía uno de los versículos que leímos, pero si alguien se ensoberbeciere y le quitare la vida a otra persona, ¿qué es eso? Si alguien se llena de soberbia y decide que la vida de otra persona no vale nada, no pasa nada si lo mato porque es malo, o porque es de otro lado, o porque no le gustan las cosas que a mí me gustan. Tenemos que guardar nuestro corazón, hermano, y entregárselo al Señor. Entregárselo. Mire, Dios puede cambiar la vida y Dios puede perdonar. Aunque haya sucedido lo que haya sucedido, Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar el corazón. Hay personas a las que podemos acercarnos en la iglesia. Hay matrimonios, hay hermanas, hay hermanos. Esto siempre se los digo a los jóvenes. Si tú tienes dudas, si hay algo que está pasando en tu vida, en tu mente, puedes acercarte. No te quedes solo.
Busca ayuda, busca a alguien de confianza. Acércate a un matrimonio, a una hermana, a un hermano que tú veas que tiene buen testimonio, que tú veas que es un servidor en la iglesia, que tú veas que es un hombre, una mujer temerosa de Dios, ¿verdad? Obviamente, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Acércate y dile: hermana, me está pasando esto, quiero pedirle que ore por mí, quiero, si tiene algún consejo que darme, ¿verdad? O de qué manera me puede ayudar. Y los jóvenes también, los hombres, con los varones en la iglesia, poder acercarse a un hermano mayor y decirle: hermano, mire, tengo estas dudas, no sé, algo está pasando o algo pasó aquí, no sé cómo lidiar con esto, ore por mí, deme un consejo, deme una palabra. Y Dios te va a poner a una persona que te va a dar un buen consejo. Dios te va a poner a alguien que te va a ayudar, o que te va a llevar con alguien más que te pueda ayudar. Pero es importante que pidamos ayuda. Es importante que no nos quedemos callados, porque si nos quedamos callados, a veces lo único que estamos haciendo es que las heridas se hagan más profundas, o que las heridas se agraven más. Entonces, venir delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero guardar mi mente para ti, yo quiero guardar mi corazón para ti. Acompáñame estando de pie en esta noche y vamos a adorar a Dios por un momento. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a tomarnos unos minutos para adorar al Señor con este canto. Señor, estamos delante de tu presencia en esta noche. La palabra de Dios dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve se emblanquecerá. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Señor, hoy estamos delante de tu presencia y traemos nuestro corazón para ofrecerlo delante de ti. Señor, muchos de nosotros venimos de vidas desordenadas, de vidas en las cuales no hubo una enseñanza, no hubo temor tuyo, y desde muy jóvenes comenzamos a experimentar lo que era el rechazo, el odio desmedido, el rencor. Muchos de nosotros crecimos, Señor, odiando, deseando la muerte de personas que nos hicieron daño, que nos arruinaron la vida, que nos robaron lo que era nuestro, Señor. Y crecimos con tanto odio que sin saberlo en nuestro corazón éramos como asesinos, éramos como homicidas, Señor. Y muchos de nosotros también, Señor, experimentamos lo que tu palabra le llama la inmoralidad sexual, Señor. Y muchos de nosotros tal vez aún tenemos consecuencias, Señor, por haber vivido una vida de excesos, una vida de desenfrenos, una vida, Señor, en lo que tal vez comenzó siendo algo inocente, en lo que tal vez comenzó siendo algo que queríamos experimentar, y se convirtió, lo que pensamos que era una pequeña llama que habíamos encendido, se salió de control y se convirtió en un incendio tan grande, Señor, que creímos que nunca iba a ser posible apagarlo. Pero hoy que estamos delante de ti, Señor, sabemos que tú tienes el control, que tú eres soberano y que no hay nada, Señor, no hay una condición del ser humano en la que tú no puedas restaurar y traer sanidad, Señor. Hoy estamos delante de tu presencia y te decimos: Señor, perdónanos, perdónanos. Dile al Señor: perdóname, limpia mi corazón. Hoy quiero, Señor, hacer lo que tu palabra nos manda hacer: guardar mi corazón, mi mente sobre toda cosa guardada, Señor. Límpiame, purifícame, Señor. Lávame más y más, límpiame más y más, Señor. Quiero ser puro, quiero ser blanco, quiero ser inocente delante de ti, Señor. Quita de mi corazón, Señor, toda la maldad. Quita de mi corazón toda inmoralidad, toda impureza, Señor. Todo aquello, Señor, que no te agrada, todo aquello que tú has establecido, Señor, como cosas abominables, como cosas inmorales delante de tu presencia. No quiero tener nada que ver con ellas, Señor. Y si en algún momento lo hice, tú me has perdonado y el pasado ha quedado enterrado, ha quedado sepultado, porque tú lo has lanzado a lo más profundo del mar, Señor, y ahí se queda. Ayúdanos de ahora en adelante, Señor, a vivir una vida diferente
diferente, una vida como la que tú nos has llamado a vivir, Señor, cada día. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a vivir y a guardar nuestro corazón de esa manera. Levanta tus manos un momento delante del Señor. Y así muy suavemente vamos a decirle: Señor, quiero ser puro, quiero ser blanco, Señor. El deseo de tu corazón es agradarle. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Dile: Dios, el deseo de mi corazón es agradarte. El deseo de mi corazón, Señor, es vivir para ti, Jesús. El deseo de mi corazón, Señor, es mantenerme puro para ti.